Pero tenemos mucho más, así que voy contigo, Paola. Gracias, Ernesto, y hablamos acerca sobre lo que va a ocurrir en las próximas horas en el Legislativo. ¿Diferir o no los créditos bancarios? Hemos invitado al diputado Miguel Roca, quien nos acompaña esta noche en su calidad de diputado, pero también de economista. Bienvenido, diputado, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Paola, muy buenas noches. Ernesto, un gusto estar nuevamente aquí en TVU. Y un saludo a todos los televidentes. Diputado, le decía, ¿diferir o no créditos? ¿Cuál es su postura frente a ese proyecto de ley? Bueno, primero entender el contexto. Todo el contexto económico, la falta de diésel, ¿no? La falta de dólares ha disminuido la actividad económica y mucha gente está teniendo problemas en atender sus créditos. Ahora, esta propuesta de ley que ha presentado el Ejecutivo de diferir por 6 meses los créditos, además a 2 sectores, el de vivienda social y el de microempresa, me parece una irresponsabilidad como está planteado, porque me parece que es más demagogia electorera. Y indagando por ahí, además viendo las fechas desde cuándo está esto en el Legislativo, cuando lo envió el Ejecutivo, claramente tenía una intencionalidad de campaña electoral, seguramente para Del Castillo o para alguien, porque me parece absolutamente demagógico. Mira, para que la economía funcione, el sistema financiero tiene que funcionar. A diferencia de lo que ocurrió con el COVID, que toda la economía estaba parada, el sistema financiero, que es intermediación, agarra la plata de los ahorristas, la presta, ¿no? Y para seguir prestando necesita cobrar las cuotas. Además, no olvidemos, es dinero de los ahorristas. Entonces, así como hay gente que no puede pagar, tenemos que pensar en la gente que tiene sus ahorros en la banca, entre ellos los jubilados, un muy buen porcentaje. Si no recuerdo, anda como por 40% de nuestros ahorros de jubilación están en la banca y están prestados, ¿no? Solamente para hablar de un sector. Entonces, decía, a diferencia de cuando había el COVID, la banca no recibía demanda por nuevos créditos, porque todos estábamos encerrados en nuestras casas. No es la situación ahora. Ahora la cartera sigue creciendo, la banca tiene demanda para nuevos créditos, o sea, los nuevos créditos son la rueda, ¿no?, de la economía, es lo que hace rodar a la economía. Entonces, si tú dejas de pagar, la banca no puede dar nuevos créditos. Y estás hablando de que esto es más o menos, tendría un impacto de aproximadamente 2.500, 2.600 millones de dólares de dejarle pagar a la banca. Entonces, no es esa la forma de encarar este problema. Me parece una gran irresponsabilidad. Y me parece una irresponsabilidad, pero enorme, que en la Comisión de Planificación la hayan aprobado. ¿Quién aprueba de la oposición para mí, este mecanismo de campaña electoral oprobioso del MAS? El diputado Gustavo Aliaga, de Comunidad Ciudadana. Y bueno, los masistas, no me quejo, están en lo suyo, pero es contraproducente. La solución es otra. Y para mí la solución es, primero, y además aquí hay otro tema, vivienda social. ¿Sabes hasta cuándo es un crédito, hasta qué monto es un crédito reputado como vivienda social? Hasta $160,000. Discúlpenme, pero eso no es el concepto de vivienda social. Es más bien, ¿no?, los altos funcionarios, los funcionarios bien pagados públicos, son los que parece que estarían beneficiados con esto de no pagar 6 meses. Además, lo necesites o no, si a ti te dicen puedes no pagar en 6 meses, por supuesto que no vas a pagar. No es solamente si no puedes, ¿no? Entonces, me parece muy mal planteada la solución, me parece muy peligroso. Bueno, tampoco me sorprende del diputado Gustavo Aliaga, que siempre ha sido servil al masismo, les firma y les aprueba todo lo que presentan, y esto me parece una enorme irresponsabilidad. Asoban claramente ha expresado su desacuerdo con este proyecto, además mencionando que podría desestabilizar el sistema financiero como tal. Pero ahora, ¿cuáles son las soluciones que se podría proponer? Yo planteo una solución y le he propuesto a Asoban, quiero reunirme con Asofin, porque para la gente que nos escucha, Asoban
representa, aglutina a los 14 bancos grandes. Pero por otro lado está Asofin, Asociación de Financieras, no sé qué significa el acrónimo, pero están los bancos más chicos como Ecofuturo y Prodem y otro. Y luego hay Finrural, que son los más chiquitos que prestan a esa base de la sociedad. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es desregular a los que prestan a los chiquitos. ¿A qué me refiero? ¿Por qué es necesario que la ASFI regule cómo prestan los bancos? Y además, ¿cómo regulan? Regulan diciendo, mira, si yo te presto a ti sin garantía, entonces tengo, de mis utilidades, tengo que cubrir por si no me pagas, porque estoy prestándole a Paola tu plata, Ernesto, como ahorrista. Entonces, si yo estoy prestando la plata a los ahorristas, obviamente que la ASFI tiene que cuidar la plata de los ahorristas y tiene que haber una regulación, digamos, rigurosa, que la actual es mala, pero tiene que haber. ¿Ya? Pero diferente, estas instituciones financieras de desarrollo, IFD se llaman, prestan de su propio patrimonio. Entonces, si tú le vas a prestar a Paola, es tu problema. Si haces el análisis de que si Paola te va a pagar o no te va a pagar, y si pierdes tu plata es tu problema. Yo como ASFI, como Estado, no debería meterme. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú hablas con las pequeñas financieras, podrían dinamizar el crédito, podrían bajar las tasas de interés, podrían renegociar, ¿no? Estos préstamos, pero el obstáculo es que la ASFI se mete a regularles cómo pueden prestar y a qué tasas y cómo tienen que evaluar el crédito. Oye, es la plata de las propias financieras, no es plata del ahorrista. Entonces, lo primero que debería encarar la norma es una desregularización brutal en esta parte, o sea, quienes prestan de sus propios fondos, que no están prestando dinero a los ahorristas. Primer elemento. Y segundo elemento, hay que cambiar también para la banca grande elementos, por ejemplo, si yo te refinancio, primero deberían dejar que el banco y el deudor se sienten y negocien cómo salen del asunto. Si tú me debes plata y yo te ahorco a que me pagues y no tienes cómo, al final no me vas a pagar, aunque te sacuda como en los dibujos animados de los pies y no van a salir monedas. Entonces, lo lógico es que entre banco y cliente se sienten. Pero la regulación, la norma penaliza al banco si le da mayores facilidades de crédito, si le refinancia. ¿Y cómo penaliza? Primero, en lo que se llama las previsiones. Si, digamos, un banco le refinancia, le da prórroga, ¿no? Le vuelve, le da facilidades, entonces baja su calificación crediticia y tiene que previsionar. ¿Qué quiere decir previsionar? Que ese monto lo tengo que congelar de mis utilidades, ¿ya? Y digamos que tampoco está tan mal cuando es plata de los ahorristas, pero lo que está mal es que le cobran impuesto a las utilidades, a esas utilidades que lo obligas a congelar, que no las has recibido en realidad. Entonces, son temas como ese que tenemos que discutir. Y se tiene que discutir con Asoban, con Asofin, con Finrural, o sea, con todo el sistema de intermediación financiera y, por supuesto, con los afectados. Y los afectados están representados en CONAMIPE, ¿no? No sé si hay una asociación de propietarios de vivienda social, pero cuando la vivienda social es hasta $160,000, dejó de ser social. Y también hay el tema adicional que hasta dónde eres micro y pequeña empresa, ¿no? Porque hay grandes empresas que tienen créditos de microempresa, porque otra vez la regulación dice que el banco tiene que prestar a máximo 5,5% cuando es vivienda social, máximo 6% cuando es crédito productivo. Entonces toda esta, otra vez, como siempre, la excesiva intervención y regulación del gobierno, del Estado, genera unas distorsiones muy, muy serias. Pero ahora, diputado, también los bancos en los últimos años han tenido un buen trato por parte del gobierno de Evo Morales, han ganado buen dinero. ¿Qué dice usted? Han ganado buen dinero porque ha habido una gran bonanza, ¿no? Entonces está bien. Y por eso justamente se les ha incrementado un impuesto. Cuando su ganancia está por encima de un determinado nivel, pagan un adicional, ¿no?, a lo que es el IUE. Y eso está bien, no he escuchado quejas, ¿no? Y lo que digo, tenemos que cuidar la salud del sistema financiero y tenemos que cuidar la economía de la gente.
quien mejor puede cuidar la economía de la gente es la propia gente, sentándose a negociar con su banco o con su financiador. Insisto, si la plata que le han prestado a ese pequeño prestatario que no puede pagar no es del público ahorrador, la ASFI casi que ni se debería meter. Debería ser casi que un trato entre privados, ¿no? Solamente ver que la entidad financiera no abuse al pequeño. Es lo único que debería hacer la ASFI, pero no meterse a regularle cómo tiene que evaluar el riesgo y cómo le presta o no le presta. Eso es un exceso de la ASFI. Y lo otro, ¿no? Con las entidades del sector financiero, la banca más grande, deberían darle más libertad también para poder refinanciar, ¿de acuerdo? Sin estas fuertes penalizaciones a la calificación crediticia del que es refinanciado, etcétera. Por ahí debería haber una flexibilización y no decir 6 meses piedra libre y nadie paga. Eso me parece muy peligroso y contraproducente. Diputado, ¿hay forma de saber que esta desregulación de fondos propios son realmente propios de los bancos? ¿Hay alguna forma de determinar, más allá de los balances presentados por cada institución financiera? Es que no son de los bancos. Es que la norma es así... tácita. Taxativa. Hay entidades que están expresamente prohibidas de captar ahorros del público. Entonces estamos hablando de esas. Esas se llaman instituciones financieras de desarrollo. Tienen prohibido por ley captar fondos del público. Los bancos prestan de los ahorristas y sí, prestan de su propio patrimonio también, pero esos están a este lado. Y estoy hablando de los que están a este lado, de los que por ley tienen prohibido captar ahorros del público. A esos se los debería desregular. Ahora, diputado, esta es una medida altamente demagógica que busca limpiar en algo la imagen del gobierno que ya está de salida. Este tema se debería tocar, como dice por ejemplo la Fundación Jubileo, en la siguiente Asamblea Legislativa, dentro de un paquete de medidas económicas para afrontar la crisis. Coincido totalmente con Juan Carlos Núñez, que me lo encontré, él salía, yo entraba. Mire, no había escuchado, pero coincido totalmente. Esto tiene que ser parte de una política integral de salvataje de la economía. Y cuando al final, además lo presentaron en plena etapa electoral, claro, que no es que lo presentaron después de las elecciones, no, esto para mí tiene el sello de la demagogia electorera, ¿no? Del MAS para favorecer la campaña de Del Castillo. Primer elemento. Y el segundo, tiene el elemento peligrosísimo de casi yo lo veo con la malicia de querer torpedear al próximo gobierno, dejando cojo al sistema financiero. Es que ese es el peligro. Sin liquidez. Real. Sin liquidez, a eso me refiero con cojo, tienes toda la razón, ese es el término más técnico. Si dejas sin liquidez al sistema financiero, si el sistema financiero le dices por 6 meses no vas a cobrar 2.600 millones de dólares y esos 2.600 millones de dólares es lo que el sistema financiero utiliza para dar préstamos, ¿no? Para que la gente siga, el importador traiga más mercadería, el transportista compre repuestos, la señora que tiene su tienda, ¿no? Renueve el stock, etcétera. La economía funciona así. Entonces parece más bien un torpedo destinado a perjudicar la gestión inicial del próximo gobierno. Ahora habrá la necesidad de replantear otro paquete de medidas económicas desde el legislativo saliente inmediatas. Alguna vez lo hablábamos, el tema de hidrocarburos. Estamos en puertas de una crisis energética, diputado. ¿Nos estamos olvidando de este tema que debería ser central? Yo creo que lo hemos hablado aquí, tiene mucha razón, Paola. El tema energético es el único que deberíamos estar tratando. Con primerísima prioridad, carburantes. En la nota anterior veíamos, no hay diésel hasta el viernes. O sea, eso sí que te frena la economía. Y eso sí que hace que la gente no pueda pagar sus deudas al banco, no pueda pagar impuestos. Ese es un elemento principal. Lo otro, que también es urgente, aunque no tanto, pero yo lo pongo dentro de lo que es la seguridad energética. Hay un proyecto ahí en puertas, ¿no?, de incentivo a la exploración y explotación de hidrocarburos.
la diferencia entre hidrocarburos y carburantes. Los hidrocarburos es lo que está debajo de la tierra, básicamente el gas y el petróleo. Los carburantes es el derivado de hidrocarburos que se produce en una refinería, la mayor parte de lo que consumimos en el exterior. Entonces, son la ley de carburantes, que es eliminar el monopolio de yacimientos, liberar al sector privado y permitir que los pocos dólares que tenemos a 6.96 los subasten y se los entreguen, no a la corrupción e ineficiencia de yacimientos, sino a aquel privado que ofrezca la mayor cantidad de diésel y de gasolina a cambio de ese dólar barato a 6.96. ¿No te gustaría recibir dólares a 6.96? Por supuesto, a todos. No? Pero los pocos que tenemos se los quieren dar a yacimientos, ¿no? Que en medio, ¿no?, de sus escándalos de corrupción, de ineptitud, de ineficiencia. Entonces, eso es lo urgente. Y es casi que en materia económica, junto a los incentivos a la exploración de hidrocarburos, que bueno, ya nos agarró al final, eso podría esperar a la próxima legislatura, pero esta ley de carburantes deberíamos estar tratándola en este momento. ¿Qué otra cosa me preocupa? Y fíjate, nadie lo está hablando, y yo les pido a los candidatos, a Rodrigo Paz, a Tuto Quiroga, a sus equipos económicos, que digan qué solución le van a dar a los municipios. El municipio de Cobija, he escuchado por ahí una noticia que hace meses que no puede pagar a su personal. Y es el caso de casi, un gran número de municipios. El municipio de La Paz, para darles una idea, en la época de Revilla, en su momento cúspide, tenía 2.800 millones de bolivianos de presupuesto. El 2026, si llegamos a 1.300, va a ser mucho. Pero sigue con la misma cantidad de gente que tenía Revilla, con 2.800 millones. Entonces, ¿qué puede hacer? Sí, aparte de que mucha gente dice, y estoy de acuerdo, que la gestión de Iván Arias ha sido muy mala, pero también es un problema de todas las alcaldías. Bajan los ingresos porque bajó el IDH, pero siguen con la misma cantidad de gente que engordaron cuando subieron los ingresos. ¿Por qué? Porque el 2016 Evo Morales aprobó con el rodillo masista una ley abusiva que dice que los municipios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, todos sus funcionarios pasan a la Ley General de Trabajo. Entonces no pueden desvincular funcionarios. Han caído los ingresos a la mitad, pero siguen con la misma cantidad de funcionarios, que además vienen de gestiones pasadas, con otras visiones, etcétera. Entonces, dos leyes urgentes que yo propongo en esta legislatura para solucionar este problema, o por lo menos debería ser parte del debate electoral para la segunda vuelta, he propuesto también un anteproyecto de ley para pasar el impuesto a la cerveza a las gobernaciones, para que las gobernaciones distribuyan, coparticipen con sus municipios o su universidad. Uno. Y dos, abrogar esa ley 321, esta del 2016, que no le permite a los municipios, tiene a todos los funcionarios municipales bajo la Ley General del Trabajo. Qué cómodo para el gobierno central, ¿no? Mis funcionarios no están en la Ley General del Trabajo, pero los funcionarios municipales, y la ley comienza solamente La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. Y dice que se va a ampliar a más, no sé cuántos empleados. Y este es un problema que también va a tener inmiscuido a las universidades públicas, porque la disminución del IDH también repercute en este sentido. Ernesto, lo que dices es muy cierto, porque es municipios, gobernaciones y universidades. El Estado lo han hecho crecer no solamente en el nivel central, en estos también niveles subnacionales, al punto que el presupuesto general del Estado consolidado, es decir, el Estado central más gobernaciones, más universidades, más municipios, ese presupuesto del Estado es 90% de la economía. Entonces resulta que todos los bolivianos, la gran mayoría de los bolivianos, por lo menos los que trabajamos en el sector formal, 90% le vendemos al Estado nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestros productos, y el Estado ya no está pagando ni los sueldos. No está pagando a los proveedores, no está pagando a las empresas constructoras, no está pagando el desayuno escolar, no está pagando. Entonces está por colapsar la economía a partir de que el Estado está dejando de pagar. Entonces primero hay que achicar ese Estado, pero no puedes. En el nivel central todos los candidatos están diciendo vamos a achicar el Estado. ¿Y qué pasa con gobernaciones y sobre todo con estos municipios cuando les han chantado una ley que no pueden achicar ese Estado?
Entonces, Un tema. 321. esas son las prioridades que deberíamos estar atendiendo en esta legislatura. Un tema Muy bien. complicado que debería abordarse en esta legislatura, ya básicamente en la recta final, pero que sin embargo no se aborda. Esperemos. ¿Hay convocatoria ya para sesionar, para tratar esta ley de diferimientos, diputado? Aún no. Fue aprobada en comisión, insisto, inclusive con votos a favor de disque opositores como el diputado Gustavo Aliaga, que no sé en qué estaba pensando, bueno, siempre vota a favor del MAS, pero esto en plenaria yo creo, ojalá, que si se agenda, no se debería agendar, pero si se agenda, ojalá sea rechazado. Muy bien, diputado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dentro de todo le doy una buena noticia. Minuto 90, estamos ganando 1-0. Y Venezuela ha perdido. Qué bien, Al menos va qué bien. perdiendo. Ahí vamos. Esa es una gran noticia. Por lo menos una alegría tendremos, ¿no? Yo creo que entonces, con estos milagros que se dan, podríamos estar tratando la próxima semana la ley de carburantes y resolver el problema del diésel y la gasolina. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros. Gracias. Nosotros de esta manera, como siempre, les traemos toda la actualidad y llegamos al final. Hacemos una pausa antes del final, Ernesto. Ya volvemos con la recta final, cortito. Yo sé que Ernesto quiere que termine el partido, pero no me termine el programa todavía. Pausa, ya volvemos. Gracias, diputado.